Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy nos encontramos con Juego de Roles, la amenaza del laicismo. Mi profesor es Wilson Arturo Ramos Carvijo. Mi grupo es Luis Alberto Guamán, Atanasio Vázquez, Mariano Christopher Atanasio Vázquez. Unidad 2, Lima, 16 de noviembre de 2025. Bienvenidos a este diálogo sobre las corrientes del pensamiento occidental que transformaron de manera en que el hombre concibe su lugar en el mundo y su relación con Dios. A lo largo de la historia, distintas ideas, desde el humanismo hasta el cientificismo, fueron desplazando progresivamente a lo divino del centro de la vida humana, dando origen al laícismo, a la postura donde el hombre no niega a Dios, pero ya no lo considera esencial. Y en el día de hoy analizaremos desde cuatro voces distintas cómo se forjó este cambio y qué implicaciones tiene para nuestra cultura contemporánea. Comencemos con el humanismo. Humanista, ¿cómo entendían ustedes al hombre y a Dios en su tiempo? El humanismo surgió como una reacción frente al pensamiento medieval, que situaba bajo toda la autoridad de la Iglesia. Nosotros quisimos recuperar la dignidad del ser humano, valorar su razón, su libertad y su capacidad de crear. Creemos que el hombre es el centro de la creación, no como un acto de soberanía, soberbia, sino como reconocimiento de su inteligencia y su poder transformador. ¿Y en qué papel ocupa Dios en esa visión? No lo negamos, pero lo interpretamos de otro modo. Dios sigue existiendo, pero su presencia se vuelve más interior y racional. La fe ya no se impone, el conocimiento y la experiencia también pueden conducir al bien. La idea de Dios se vuelve más simbólica, una fuente de inspiración moral, no una figura que determine cada aspecto de la vida. ¿Y en cómo se comportan este nuevo hombre? Se comporta con confianza en sí mismo. Es un hombre curioso, lector, artista, filósofo. Busca la verdad en los textos clásicos, en la razón y en la observación del mundo. Así comienza el desplazamiento del teocentrismo y el antropocentrismo, donde la medida ya no es Dios, sino el hombre. Ya. ¿Cómo se profundiza o se transforma esta visión en tu época? Bueno, el Renacimiento es una celebración del hombre y del universo. Se despierta una pasión por el conocimiento, el arte, la anatomía, la naturaleza, la ciencia y la belleza. Creemos que Dios está presente en toda la creación, que el mundo refleja su perfección. Esta es la raíz del pensamiento panteísta, o donde lo divino se manifiesta en lo natural. Entonces, la fe sigue teniendo un lugar. Sí, pero un lugar distinto. La fe ya no domina la razón, sino que dialoga con ella. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel o Copérnico son ejemplos de hombres que buscan entender la obra de Dios, estudiando del cuerpo humano o del movimiento de los planetas. Sin embargo, esta libertad del pensamiento desplaza la religiosa hacia el arte y la ciencia. Dios se vuelve una idea presente en todas las cosas, pero ya no figura personal que intervenga en la historia. ¿Y cómo contribuye estos surgimientos del laicismo? Porque el hombre empieza al verse a sí mismo como creador, como alguien que puede imitar la perfección divina. Al dejar de depender de la autoridad eclesiástica para comprender el mundo, el hombre renacentista se vuelve más autónomo, así como el laicismo comienza a tomar forma, no como negación a Dios, sino como independencia del pensamiento humano frente a lo sagrado. Ahora, escuchemos al racionalista, cómo evoluciona en el pensamiento humano en tu época. El racionalismo, especialmente en los siglos XVII y XVIII, marca el paso decisivo hacia la primacía de la razón. Creemos que el pensamiento lógico y la deducción son los únicos caminos seguros hacia la verdad. Como dijo Descartes, pienso y luego existo. Esta frase expresa el nacimiento del sujeto autónomo que ya no necesita revelaciones para conocer, sino que confía en su propia mente. ¿Y cómo se entiende a Dios bajo la perspectiva? Dios ya no es el centro de la existencia humana, sino una idea necesaria para explicar el orden y la perfección del universo. Para muchos racionalistas, Dios es el primer motor,
pero después de crear el mundo ya no interviene más en él. Así el hombre empieza a vivir como si el universo funcionara por leyes naturales y no por voluntad divina. Así es. ¿Y cómo se comporta el hombre racionalista? Se comporta con espíritu crítico, cuestionador y autónomo. Duda de todo lo que pueda probar. La fe se vuelve una elección privada, mientras que la razón se convierte en la guía universal. El laicismo se consolida aquí. El hombre ya no necesita a Dios para entender la realidad, le basta con su razón. Ya. Cientificista, tú representas el pensamiento más moderno, como interpretas al hombre y a Dios. Para que el cientificismo, la ciencia es la única fuente del conocimiento verdadero, solo sé que puede medirse observándose y demostrarse es real. El hombre se considera un ser biológico, producto de la evolución y de las leyes naturales. Ya no se pregunta tanto por el por qué, sino por el cómo de las cosas. ¿Y qué pasa con Dios en esta visión? Dios deja de ser necesario para explicar al mundo, no lo negamos explícitamente, pero ya no lo necesitamos. Las leyes naturales, la biología y la física parecen suficientes para entender la realidad. El laicismo se completa, el hombre confía solo en la ciencia, no en la fe. ¿Y cuál sería la amenaza de este pensamiento? La amenaza es reducirle al hombre a lo material, olvidando su dimensión espiritual y ética. Si todo se aplica con fórmulas, corremos el riesgo de perder el sentido moral, la empatía y la trascendencia. En el progreso científico no siempre trae progreso humano. El desafío es equilibrar conocimiento y sabiduría técnica de la ciencia. Después de escuchar a todos, comprendemos que el camino hacia el lacismo no fue una ruptura repentina, sino un proceso histórico. El humanismo colocó al hombre en el centro. El Renacimiento lo llenó de confianza en su creatividad. El racionalismo lo declaró dueño del pensamiento y el cientificismo lo convirtió en el señor de los conocimientos. Yo, el humanista, empiezo diciendo que el hombre ganó libertad y conciencia de su valor. Yo como renacentista digo que descubrió la belleza y la inteligencia en todas las cosas. Yo, al ser racionalista, menciono que aprendió a pensar por sí mismo y a buscar la verdad con método. Yo como cientificista menciono que comenzó a olvidar su origen trascendente. Ahora entendemos que el racismo no es un enemigo de la fe, sino una consecuencia de la evolución del pensamiento humano. El reto de nuestro tiempo es reconciliar la razón con la espiritualidad para que el hombre no se pierda en su propio orgullo. Muy buenas tardes, compañeros, y a todos.